Una primera aclaración, Víctor, y es que no fue que me retiraron la candidatura. No, tú mismo. Yo renuncié, Él, exactamente. sí. Yo renuncié Pero a precisamente raíz de. porque al hacer una alianza con la Fuerza del Pueblo y yo lo visé internamente, pero es una decisión del cuerpo dirigente político, el cuerpo, digamos que la cúpula. Eso no es una decisión en la que los candidatos podíamos participar, sino que es una decisión Y que que se tú tomó. estabas prácticamente combinado a renunciar, porque si no renunciabas, el partido, o sea, la Junta Central Electoral le da prioridad a la inscripción de la alianza con los demás partidos que al derecho intuito Independiente. persona de tu No, candidatura. tampoco. De hecho, me sustituyó Eric Ortiz, un gran amigo. Ah, No. Ah, pues al final de cuentas no fueron aliados. Es que fue por temas de principios que Alberto... Exactamente. Yo salí porque retiró le la quitaron el candidatura. sustento ideológico. Estar unido, aliado a la Fuerza del Pueblo en ese momento, en las elecciones del 2024, o al PLD le quitaba todo el sustento ideológico de mi candidatura, que era una candidatura alternativa, una candidatura Claro. fresca en el ambiente político, y eso fue lo que hizo que, digamos que ese dilema interno fue el que hizo que yo dije, mira, si hacen las alianzas, yo salgo. Buenas noches. En un mundo convulso nosotros venimos a poner armonía porque las cosas buenas son siempre más que las demás. La gente buena, honesta, trabajadora, recta, seria, que quiere hacer las cosas como deben ser, siempre es mucho más y hacia ahí debemos mirar. Por eso nosotros estamos complacidos además de sabernos en su compañía. Aquí comienza la mirada. Muy honrados de tener su sintonía y yo de estar aquí al lado de esta dama. Qué caballero me acompaña siempre. Bueno, esta noche tenemos dos temas bien interesantes. Uno, muy nuestro. Y controversiales. Sí, a mí me ha encantado la idea de ver cada vez más cerca la posibilidad de esas candidaturas independientes. Sin partidos. Claro, para gente que verdaderamente no comulga ni con un partido ni con el otro. Pero, siempre hay un pero, un jabón en la sopa, que si tienen que cumplir con no sé cuántos requisitos, igual que los partidos políticos, que aquí entre usted y yo, sin que nadie se entere, de una vez protestaron. Después de la sentencia del Tribunal Constitucional que logró nuestro querido amigo Alberto Fiallo, los partidos saltaron, pero como pulgas, porque claro, se ven amenazados. Y entonces, ¿qué tú crees que va a pasar? Oye, ¿cómo fue? Se permite que una persona que no esté inscrita en un partido político pueda ser candidato. Requisitos, los mismos que tienen los partidos políticos. Claro, entonces, bueno, hay que ver en qué para eso, pero yo creo que parte de la madurez de la democracia es ir quitando como esos estorbos que permiten un buen ejercicio y que más gente realmente pueda participar. Desde Así hace que, años, tú has visto las encuestas, tú has visto cuál es el partido político que está número uno en la preferencia del electorado, de las personas encuestadas. el que no tiene preferencia alguna. Ninguno. Correcto. No, ninguno, no sé, no responde. Es correcto. Aparte de eso, el ausentismo en El las elecciones, los la abstencionistas abstención. también, exacto. Correcto. Entre Y eso abstención, no sé, no responde, no sabe y ninguno, es que eso se van en dice primera vuelta. mucho. Si se hace una alianza, oye, se hace una alianza entre abstención, no sé, no responde y ninguno, se van en primera vuelta. Ya lo sabes. Bueno, ese será nuestro primer tema. El segundo tiene que ver con Estados Unidos, pero todo lo que tiene que ver con Estados Unidos Un señor también rubio. tiene que ver con nosotros y con el resto del Y mundo. un señor rubio, Claro. amigo tuyo. Claro tú que sí, quieres mucho. claro. Tenemos que tener nuestros invitados para que nos ayuden a poner la mirada. Mientras tanto, para introducir ese primer tema de las candidaturas independientes, les dejamos con La Mirada en Contexto y Luis Bellaverde. Adelante. Un nuevo debate extendido y con proyección a ser inagotable entró en la para nada agradable lista de los temas inconciliables, el de las candidaturas independientes en la República Dominicana. Pese a que en diciembre del 2024 el Tribunal Constitucional acogió el recurso de inconstitucionalidad de los requisitos establecidos por la ley electoral para inscribir candidaturas independientes, todavía los congresistas no han podido llegar a acuerdos mínimos sobre las condiciones necesarias para la postulación de candidatos independientes. Bueno, lo que tiene que hacer Participación Ciudadana es proponer sus propios diputados y senadores para que se hagan las cosas como ellos quieren. A eso hay que sumarle que tras 50 días de discusión en la Cámara de Diputados, no se ha podido llegar a un punto de partida para
comenzar las negociaciones con los sectores con intereses en esa situación electoral. Entre lo dicho está la posibilidad de que sindicalistas, empresarios y hasta personas vinculadas con actividades ilícitas puedan optar fácilmente a vacantes electivas en el país. O de lo contrario, viene un narco y dice: yo quiero ser candidato presidencial y yo no cumplo con nada. O un ¿cómo se llama ahora? Un youtuber que tiene millones de seguidores y cree que puede ser presidente de la República. De su lado, Chami Issa entiende que para viabilizar lo exigido por el Constitucional se debe pasar del voto manual al electrónico, porque de no modificarse sería muy difícil para el elector escoger su preferencia en una boleta con tantas opciones, según expresó. En tanto, ahora solo queda esperar cuál será la suerte de ese proyecto de inclusión de los ciudadanos al sistema de representación política del país, teniendo en cuenta que la decisión cae sobre un Congreso al servicio de los partidos políticos, razón por la cual el diagnóstico para esa iniciativa es de pocas posibilidades de vida. Y ya tenemos a nuestros invitados listos y a quienes agradecemos que nos permitan airear a través de ellos este tema. Alberto Fiallo, que tiene un rol importantísimo del tema. Y la génesis del tema sale por un recurso de inconstitucionalidad presentado por el abogado Alberto Fiallo en el Tribunal Constitucional, que le dio ganancia de causa porque él fue candidato a senador inscrito por un partido y después ese partido le retiró la inscripción, la propuesta de candidatura a senador de la capital, porque hizo una alianza con otro partido. Claro. Entonces él dijo: pero yo debo tener derecho a participar. Es correcto, es correcto. Y también nos acompaña Javier Ubiera, quien es delegado político de la Fuerza del Pueblo ante la Junta Central Electoral. Gracias por estar con nosotros. Que fue el partido con el que se hizo la alianza, Pablo. Fue con el PLD. Fue con el PLD. Digan ustedes. Que Javier le quería sacar el cuerpo a la cosa. Pero vamos a analizarlo desde el punto de vista político, jurídico. Claro, lo que eso representa para el país. Yo Así le estaba es. diciendo a Lisette que a mí lo que me sorprende del tema es que se autoriza, yo no sé si, o sea, no sé hasta dónde esta situación divide lo político de lo jurídico, pero qué bueno que se puede presentar una persona como candidato aunque no esté inscrita en un partido político. Pero entonces los requisitos o las condiciones son muy parecidas, por no decir prácticamente las mismas, que la que necesita un partido o agrupación política. Sí, eso tiene. Déjame primero hacer. Qué bueno compartir con Javier. Igual, Y gracias igual, por igual. permitirme estar aquí con ustedes también. Esta es mi casa, yo disfruto Así inmensamente. mismo. Gracias, casa. nosotros a ti. Una primera aclaración, Víctor, y es que no fue que me retiraron la candidatura. No, tú mismo. Yo renuncié. Él, Exactamente. sí. Yo renuncié Pero a precisamente raíz de. porque al hacer una alianza con la Fuerza del Pueblo y yo lo visé internamente, pero es una decisión del cuerpo dirigente político, el cuerpo, digamos que la cúpula. Eso no es una decisión en la que los candidatos podíamos participar, sino que es una decisión Y que que se tú tomó. estabas prácticamente conminado a renunciar, porque si no renunciabas, el partido, o sea, la Junta Central Electoral le da prioridad a la inscripción de la alianza con los demás partidos que al derecho inscrito Independiente. persona de tu No, candidatura. tampoco. De hecho, me sustituyó Eric Ortiz, un gran amigo. Ah, no. Ah, pues al final de cuentas no fueron aliados. Es que fue por temas de principios que Alberto... Exactamente. Yo salí retiró porque la le quitaron el candidatura. sustento ideológico. Estar unido, aliado a la Fuerza del Pueblo en ese momento, en las elecciones del 2024, o al PLD le quitaba todo el sustento ideológico de mi candidatura, que era una candidatura alternativa, una candidatura Claro. fresca en el ambiente político, y eso fue lo que hizo que, digamos que ese dilema interno fue el que hizo que yo dije: mira, si hacen las alianzas, yo salgo. Las alianzas, como bien iba a explicar Javier, se hicieron de manera puntual, no fue una alianza general. Se hicieron en San José de Ocoa, se hicieron con ustedes para Domingo Contreras, Así es. en la capital, o sea que Total, fueron alianzas lo completas. lamentamos muchísimo, Lisette y yo, porque el objetivo de la alianza de Opción Democrática era la candidatura a diputado de nuestro buen amigo José De Horacio. José Horacio, Y al claro. final de cuentas no resultó electo, que El fue una famoso pérdida. método de Hunt. Sí. Claro. Tampoco. Es que no se pudo configurar esa alianza. No. No, de hecho, Gracias. perdón, Víctor. Ujú, no. Pero tampoco. De hecho, el José Horacio no recibió apoyo de ninguna. El puesto de José Horacio no estaba incluido en la alianza. Y yo, si tú me preguntas a mí, te digo que fue algo que habla mucho de su coherencia y de su valentía política, porque él pudo haber salvado, él tuvo. No, él hizo igual que tú. No, él ahí la tampoco- alianza fue con Juntos Podemos. Sí, Correcto. pero, Los lo que- demás partidos no fue Correcto. con el PLD y Fuerza del pero Pueblo. originalmente lo que se procuraba era repetir
Sí, claro. Para Y que él- en la y él se negó. circunscripción 1 él tuviera más. Correcto. Y él hizo igual que tú, él no participó. Sí, él o sea, prácticamente- no recibió el apoyo. Así es. No recibió la toalla. Exacto. Correcto. Él hizo un término práctico, se quedó en el partido, obviamente. Claro. Y Pero ahí él- entonces sí. no salió electo. Eso es correcto, que es una de las muestras de que el método de Hunt es completamente excluyente, pero ahora con las candidaturas independientes no podremos tener método de Hunt. ¿Dónde estamos ahora? Exacto. Tenemos dos propuestas, ya sabemos todo lo que ha pasado. Tenemos dos propuestas cursando en la Cámara de Diputados y una, realmente la más absurda de todas, ni siquiera vale la pena conversarla, es una en el Senado. Las dos que están en la Cámara de Diputados, donde hay una comisión de 15 diputados, una comisión especial conociendo de estos proyectos, está la propuesta del diputado, de hecho el presidente de la comisión, Elías Huesín Chávez, con dos diputados más, que nos parece que es la propuesta más equilibrada, Javier. La propuesta, digamos, que ataca de manera frontal los dos grandes miedos, temores tal vez de los partidos políticos, que es el tema del financiamiento público y el tema también de la atomización, es decir, el transfugismo, de que no se vaya a ir después de unas elecciones internas Claro. un candidato con mucha fuerza y debilitar el partido y que se vaya como candidato independiente. Aunque eso ya, digamos que en algunos casos ya estaba pasando y ya se había consumado. Pero entonces tenemos el proyecto y yo quisiera que ocupáramos, en la medida en la que la agenda lo permita, un poco de tiempo a discutir el proyecto de la Junta Central Electoral. Ese órgano que está combinado por la Constitución y por la ley a ser un árbitro imparcial, Víctor, un árbitro neutral. A mí me da la impresión de que se dieron a la presión de los partidos. No. Evidentemente, fue evidente. Pareciera, pero no. Ah, no. Porque si leemos el acta de esa reunión del domingo, de ese martes 26 de febrero, donde se recoge todo lo que dijeron todos los partidos, incluyendo la Fuerza del Pueblo, la Junta se inventó requisitos que no pidieron los Es que los yo creo que la posición de los partidos políticos, principalmente de los mayoritarios, no se ha interpretado de forma correcta. En ¿Por qué, primer Javier? lugar, ningún partido, principalmente de los mayoritarios, y puedo hablar por ello porque estuve presente en la reunión de la Sí, porque tú comisión. eres el delegado, tú y estuviste estuve, presente, y estuve claro. en la comisión de la Cámara de Diputados y sé de la posición que planteó el PRM en su presidente José Ignacio Paliza, que participó junto con una comisión, y del PLD Johnny Pujol, su secretario general, junto con una comisión. Y tanto ellos como nosotros no estamos en desacuerdo con las candidaturas independientes. Ahora, ¿cuál ha sido el tema? El tema está en que la sentencia flexibilizó un sinnúmero de aspectos de las candidaturas independientes, los cuales Alberto conoce muy bien por haber sido quien introduce el recurso. Entonces nosotros los partidos lo que decimos es, bueno, debe de venir un marco regulatorio de las candidaturas independientes, no puede quedarse abierta simple y llanamente con la sentencia y los artículos de la ley, pero no es que estamos en desacuerdo con las candidaturas independientes ni entendemos que pone en riesgo el sistema de partidos de manera general, para poner un ejemplo. Si no Correcto. existe ese reglamento, ¿cuáles son esos puntos débiles que señalarían los partidos? Víctor al iniciar planteó dos aspectos, el aspecto político y el el jurídico. aspecto jurídico. Claro. Hay un tercer aspecto que yo quisiera agregar, que es el aspecto práctico de las elecciones, porque el tema de elecciones tiene un tema logístico que es sumamente importante y que no se puede dejar de un lado. El tema de, para poner un ejemplo, un retraso de impresión de boletas te puede atomizar el sistema, las elecciones, para poner un ejemplo. Entonces, el tema logístico práctico no se puede dejar de un lado. Entonces, ese aspecto, el tema de plazos que establece para las candidaturas independientes, el tema de, es lo que ha dicho la Junta, el tema de las cantidades de los candidatos en las demarcaciones, podría crear una gran situación. Pongamos Santo Domingo Este, que tiene una cantidad exorbitante de candidatos a regidores, por ejemplo. Imagínese usted, entonces, que haya otra cantidad exorbitante de candidatos independientes. Entonces, crea un caos, podría crear un caos en la votación para el propio elector hacer su selección de los candidatos y para la propia Junta en la impresión de las boletas y demás. Por eso, esos son temas que tenemos que verlo en esos aspectos en los cuales la Junta creo que tiene razón.
por lo que no se puede dejar abierto en su totalidad, así tenemos que buscar la fórmula de ser lo más democrático posible. Las candidaturas independientes existen desde el 1926, ¿no? Correcto. O sea, la hemos tenido en nuestro ordenamiento jurídico y electoral desde hace mucho tiempo. Y más después de la ley de partidos políticos que también, de agrupaciones y partidos políticos que también vino a incluir o a fortalecer en ese sentido una serie de temas. Siempre han estado en la normativa electoral desde el 1926 las candidaturas independientes, por lo que no es un tema al cual tenemos que tenerle temor. Ahora, si es un tema que tenemos que regularlo correctamente para que no vaya a traer un ápice negativo al desarrollo del proceso electoral. Alberto. Yo pienso que lo que le hace falta al debate en República Dominicana, primero que tenga esta altura y este respeto, que tanto Javier siente por mí como yo por él, y admiración también. Pero sobre todo que sepamos qué nos une y qué nos desune a nivel de criterios. A nosotros nos une el hecho de que los partidos políticos son una necesidad. No tendríamos democracia, Lice, si no tuviéramos partidos políticos. Sí, estamos claros. Mayor calidad democrática en la medida en la que tenemos partidos más fuertes. Eso es así. Ahora bien, aquí la discusión no tiene que ver con los partidos políticos, sino con la posibilidad que tendríamos ciudadanos y ciudadanas de participar directamente en la decisión de los asuntos públicos, los asuntos que nos importan, que nos afectan. Entonces, dicho esto, yo pienso que la regulación es necesaria. Estamos completamente de acuerdo. Lo que pedimos los que queremos ser candidatos independientes en el 2028 es que nos traten igual a los partidos políticos. ¿Por qué? Cuidado con ese tratamiento igualitario, porque entonces viene lo que mencionaba Víctor en la introducción, pero para fines de las normas se les exige lo mismo. Cuidado con eso, y no tienen la organización para conquistarlo. Ni se le dan los mismos recursos ni las mismas condiciones. Vamos por parte. Ya la sentencia impuso a los candidatos independientes, con lo que estoy de acuerdo, los mismos requisitos de legitimidad que los partidos políticos. Y eso tiene una razón de ser, que explicaba muy bien Javier, y que ustedes señalaban como una preocupación. Bueno, ahora cualquier cantidad de personas se va a levantar en la mañana y va a querer ser candidato. No pasa así. La sentencia fue muy inteligente y muy sabia en aplicar el mismo requisito. ¿Cuál? Que se ha presentado el candidato o candidata independiente por una agrupación social. ¿Cuál es la diferencia con el partido político? Que esta es cívica, accidental, espontánea, que representa el 2% de los votos válidos emitidos en las elecciones anteriores. Entonces, no es verdad que ahora, por eso no estoy de acuerdo con la posición de la Junta de limitar la cantidad de candidatos independientes cuando no limita la cantidad de partidos políticos. Hoy en día, bajo la misma fórmula, dice, pudiéramos tener 1000 partidos políticos. De hecho, están hablando y están señalando una especie de avalancha de candidatos. Y si eso pasara, ganara la democracia. ¿Tú sabes por qué? Sin duda. Porque en la República Dominicana hemos desarrollado una apatía, por esa desconexión que nos han creado los partidos políticos, esa ausencia de ese liderazgo que conectaba, que nos hace sentir esperanzas de que va a cambiar nuestra realidad. Eso se ha perdido. Y los candidatos y candidatas independientes vienen a ser una oportunidad de ampliar el menú electoral y de tener líderes y lideresas. Oye bien, Lice, porque la mujer siente, de acuerdo a estudios del PNUD, que tiene violencia, que es víctima de violencia. Dentro de los partidos, claro que sí, es desplazada. No solamente desplazada, sino que tiene que fajarse a papeletazo y a influencia para poder lograr. También algunos sectores señalan que es discriminatoria. ¿Por qué es discriminatoria? Porque cuando tú estableces un mínimo, ok, tú no le estás poniendo techo al número, o sea, pueden ser todas, pero cuando ya tú segmentas un tope mínimo, ya tú estás condicionando, porque no es igualitario la competencia cuando ya tú indicas y tú dices, no, porque la cuota, pero si se dice eso y se juega al populismo, entonces las mujeres pueden interpretar, me quieren quitar la cuota, ni siquiera eso me quieren dejar. Pero lo objetivo desde el punto de vista de la cuota de la mujer es que la mujer tenga una participación igualitaria, no que tengan que garantizarle una cuota que al final de cuentas la discrimina, porque dentro del mismo partido y dentro de la misma dirección, la dirección partidaria se genera, porque a veces no tienen dónde cumplir la cuota en un municipio y sobrepasan en otro y la cambian y se generan inconvenientes. Ya no se puede hacer, porque hay sentencias que establecen que han sentado jurisprudencia por demarcación para garantizar la participación. Pero Javier, pasa, es una práctica continua. No, y entonces mira lo que pasa cuando lo generan por demarcación, que por ejemplo en provincias donde las diputaciones son 2 o 3, la regiduría o las diputaciones, tú tienes que cumplir con X cuota y ahí tú no tienes.
pero hay otra donde tú tienes un mayor número, Excedes pero como lo dice necesario. Javier, ya la Claro. Junta... Claro. Yo quisiera resaltar que para que podamos abordar un poquito algunas de los asuntos que son absurdos que plantea la Junta Central Electoral, y como bien ha explicado Javier, ni siquiera los partidos políticos. Pareciera como que la Junta fuera la gran opositora, la gran enemiga de la idea de las candidaturas independientes. Si esto fuera, y si ellos fueran una organización política, como en la que participa muy dignamente Javier, no hubiera ningún problema. Pero estamos hablando del órgano que va a arbitrar Correcto. los comicios en el 2028. Y plantear, por ejemplo, que para ser candidato independiente, mientras un partido político, Lisset, puede en cualquier momento, cualquier día, 3 años antes de las elecciones, recabar las firmas, las organizaciones sociales solamente van a tener 30 días calendario a través de un app. Oye, Y pero eso- la eso no es Junta es muy posible. tecnológica con el candidato independiente, pero se resisten a implementar el voto electrónico. O sea, nosotros lo que vamos a ser candidato Pero eso independiente, le crearía facilidad a ustedes, que sea a través de un app. en Y no- 30 Pero no días 30 días, recabar pero- 160,000 firmas, imposible. Los días, Tú lo sabes. Los días lo podemos ver ahora. El tema del app es más fácil. Ninguno de los partidos actualmente lo hicieron a través de un app. Todos tuvieron que hacerlo físicamente. Correcto, pues entonces vamos todos a hacerlo en app. Sí, claro. Es un tema que se puede. Lo que decimos es, todo lo que le aplica a ustedes, que le aplique a los candidatos independientes, pero no que haya, por ejemplo, un límite de 3 a nivel uninominal, es decir, para presidente, alcalde o senador, solamente podrían por provincia ser un máximo de 3 candidatos. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa si somos 6? ¿Qué pasa si somos 8? Tú sabes, Javier. Se somete una tómbola. Como si mi Aleatorio. derecho fuera Sorteo. una quiniela, un Sí, palé, claro. loteca. Como si mi derecho a participar fuera diferente al de los 3 que salieron escogidos. Entonces es una locura. Pero a nivel plurinominal, mucho peor. Si hay 10, digamos en la circunscripción número 1, que tiene 6 diputados, hay 10 diputados, candidatos que son los más votados, y 9 son candidatos independientes, solamente podrá pasar uno. Y el voto de los otros 8, ¿tú sabes a quién se le suma? Al 10º, que fue el 10º que sacó la cantidad de votos. Entonces, ¿eso ¿Qué para es? qué? Para dejar que los partidos políticos tradicionales entren. Entonces, digamos que lo que queremos es que nos traten de manera igualitaria. El método de Hunt ya no puede existir, Javier. No debe existir. Javier, antes de que tú permíteme hacer una acotación. No por defender al expresidente Leonel Fernández ni el Partido Fuerza del Pueblo, pero es evidente que ustedes, al surgir como una agrupación nueva, es la más nueva de los mayoritarios, y después del desprendimiento del PLD y la división, el expresidente Fernández y ustedes han estado aspirando, literalmente aspirando, buscando figuras nuevas para traerlos a la Fuerza del Pueblo. Y me luce que ustedes son, digamos, los que tienen la menor intención de objetar o de ponérsela difícil a los independientes. No Pero realmente. en el sentido de cuando se juntan con los mayoritarios, se ve que es en bloque que trabajan. Mira, en nuestra organización no existe, como tú dices, una intención de que haya una limitación expresa para el tema de las candidaturas independientes. Estamos de acuerdo con las mismas. Repito, el tema es una regulación y hay aspectos que tenemos que verlo. Creo que en primer lugar hay que delimitar. No es lo mismo un candidato independiente que un partido político. A ver, los partidos políticos de cierta forma tienen una limitante en la cantidad de partidos porque tú tienes que pasar por un proceso para tú poder adquirir la legalidad como partido político. Ya la Junta, cuando va al proceso electoral, ya sabe qué cantidad de partidos tiene. Recuerda que en cada proceso electoral tú tienes una cantidad abismal de organizaciones que solicitaron su legalidad como partido político y la Junta le deniega. Entonces, cuando vamos al proceso electoral ya hay una cantidad, digamos, establecida para los partidos políticos, que viene siendo el equivalente a la cantidad de candidatos independientes que pueda haber en una demarcación. Viene siendo el equivalente. Es lo que veo cómo lo ve la Junta. Ahora bien, estoy de acuerdo con Alberto de que tenemos que buscar una modalidad de que pueda ser la más factible posible para tener una cantidad determinada en el proceso electoral, pero que puedan también participar la mayor cantidad de ciudadanos posible Pero para, el ser candidatos escrutinio, independientes. pero para el escrutinio ahí sería indefectible caer en el voto electrónico, porque en la medida en que crece la cantidad de candidaturas, manualmente... Es más complicado. Ya Claro. de por sí, la boleta electoral está llena de cuadritos, de movimientos, Parece una partiditos. sábana. O sea, de verdad. Y todos sabemos que muchos de esos partidos y movimientos
surgen sencillamente para buscar dos cosas. Fondos que pagamos todos, que yo aspiro a que eso cambie en algún momento, porque ¿por qué yo tengo que estarle financiando a los partidos su campaña? Y dos, cuotas de poder. Como saben que no van a llegar a ningún sitio, vamos a negociar. Yo te voy a dar los 5,000 electores que yo conseguí y ¿qué tú me vas a dar? No, así no. Yo creo que tiene que llegar el momento en el que hay un tema de derechos que Alberto sabe que es muy difícil de regular, el tema de los derechos fundamentales. No se puede negar el derecho a usted, Aspirar. el derecho a organizarse en un partido político, a crear un partido. Ahora, lo que sí tenemos que fortalecer, endurecer, es el marco jurídico que te permita permanecer a través del tiempo como partido. Eso es lo que sí podemos fortalecer, porque el derecho a tú organizarte, el derecho a asociación, como está establecido en la Constitución, es muy difícil de tú negárselo a un ciudadano para que pueda aglutinarse en una organización. Ahora sí, la permanencia a través del tiempo. Pero Tienes razón, de los Javier. derechos se avisan, se abusa. Es decir, usted Sí, tiene claro derecho que sí. a poner una querella, pero cuando pone una querella, por ejemplo, cuando pone una querella inventándose algo, está abusando de ese derecho. Así mismo, Claro. cuando tengamos 35 partidos políticos y a las elecciones van tradicionalmente 2 o 3 caras, es decir, esos 35 partidos se aglutinan a partir de 3 caras, estamos diciendo que, bueno, a partir del tiempo esto es un negocio familiar. Y nosotros sabemos, porque todo el mundo se conoce en República Dominicana, que hay gente Por que ha eso- vivido toda su vida y sus generaciones Es correcto. de qué es lo que son ellos. Bueno, tienen un partido político. Entonces Por eso nosotros no yo- podemos estar yo subvencionando eso. Valoro como positivo el que la Junta haya en su proyecto el tema de las organizaciones a través de las cuales se pueden postular los candidatos independientes que sean para un proceso electoral. Porque eso va... Claro, no permanentes. No permanente, Claro. porque entonces van a convertirse en partidos. en un partido Es político. correcto. Que quisiera ver cuál es tu perspectiva. Qué Albert. bueno que tú tratas ese tema, Javier. Estoy completamente de acuerdo. La razón de ser de esa organización social y cívica, como dice la sentencia, es de naturaleza accidental. Es Se creó de única y manera exclusivamente accidental. para un proceso electoral. Estamos completamente de claro. acuerdo. Ahora, ¿tú sabes lo que hizo la Junta? La Junta pretende que esa organización se constituya en una asociación sin fines de lucro. Como si fuera una asociación sin fines de lucro, que de hecho tiene carácter de permanencia. Pero además lo está sometiendo al control y al filtro de la Procuraduría General de la República. Un tema que es exclusivamente, digamos, electoral. Es la Junta la que tiene que Lo asumir que esa pasa es que responsabilidad. eso es porque ahí es donde se organizan las instituciones sin fines de lucro. Pero esto no es una organización sin fines Estamos de lucro. de acuerdo, Javier. pero Esto es la- una organización política. Claro, el tema del por qué van a la Procuraduría es porque ahí es que se hace el registro de esas instituciones. Ya. de esas Exacto, organizaciones. pero lo que ha hecho lo que pretende hacer el proyecto de ley es violar la sentencia. Porque la sentencia dice, y tú lo sabes muy bien, que y de hecho la razón de ser de todo esto es que cuando yo le pido a la Junta Central Electoral que inscriba mi candidatura como independiente, la Junta me lo niega diciendo que la ley, que lo decía de 2019, que la ley establece que para ser candidato independiente hay que estar inscrito previamente en una organización Una política. organización. Entonces Pero eso tú no no tiene eres, sentido. tú no para eres nada. independiente. Claro, y eso fue lo que falló claro. precisamente el Tribunal Constitucional. Entonces, pero la Junta está haciéndolo de nuevo. La Junta pretende que los candidatos independientes constituyan, o más bien la organización, constituya una organización sin fines de lucro, que no tiene nada que ver con esto y que además se ha sometido obviamente al control de la Procuraduría General de la República. Otro aspecto también que tú traías, muy importante, solamente se puede dar el apoyo a un candidato independiente. ¿Qué significa eso? Que tú vas a tener que escoger entre tu candidato independiente preferido a regidor, a alcalde, a senador, a diputado o a presidente. ¿Por qué? Si tú puedes votar por 5 partidos políticos diferentes Claro. a los niveles de elección. Es correcto. Entonces, fíjense que hay una sobreregulación que pretende la Junta asesinar la figura de las candidaturas independientes antes de que tengamos la Un primera nonato. participación en el 2028. Un Correcto. nonato. Mira, yo creo que tenemos que ver, es importante profundizar sobre la perspectiva de la Junta, porque repito, hay un tema logístico en la Junta Central Electoral que es muy bueno conocerlo, que es lo que va a permitir la aplicación de las candidaturas independientes en su posibilidad. Hay diversos temas importantes también al respecto, como es el tema de las firmas, en la que la sentencia tiene una incongruencia, porque establece que las firmas deben de ser del padrón electoral, pero luego dice que no puede ser distinto a cómo lo tienen establecido los partidos políticos. Y los partidos políticos entonces lo tienen establecido el porcentaje referente a la participación electoral, es decir, a los que votaron en el último proceso Claro. electoral. Entonces eso es un tema que está todavía por Hay que limar muchas configurar. cosas. Gracias Pero por muchas... Gracias por traer ese tema. La Junta también pretende que, la dinámica que existe en la ley
es que para ser reconocido como partido político es necesario recabar las firmas del 2% de los votos válidos emitidos en las elecciones En última anteriores. la última, en la anterior. De la concurrencia, los votantes. Exactamente, de lo que fueron, los votos válidos emitidos. Claro. En cambio, la Junta pretende que sea del padrón completo. En términos prácticos, para ser candidato a presidente por un partido político, hay que, para constituir un partido político y ser presentado como candidato presidencial, se requieren 80.000 firmas al día de hoy, porque tenemos un 50% de abstención. Usted lo estaban señalando. Correcto. En cambio, para ser candidato independiente habría que buscar el doble. Eso porque para los partidos es igual de los votantes, de los que fueron a Sí, por votar. supuesto. Eso dice la ley. Ahora, ¿qué Exacto. dice la sentencia? Porque tal inconsistencia, como yo he señalado, no existe. La sentencia es clara. La sentencia dice, letra de la sentencia, el mismo porcentaje del padrón electoral aplicable a los partidos políticos. Está completamente claro. ¿Qué ha hecho la Junta? La Junta ha hecho una especie de disección. Ha extirpado solamente la palabra padrón electoral y ha pretendido, pero ya ellos mismos retiraron esa posición. Ya el mismo presidente dijo que era un exceso pedirle Claro. el doble prácticamente a los candidatos independientes que a los partidos políticos. Pero fíjense, todo lo que hemos discutido son excesos del proyecto que pretende presentar la Junta, que ha llegado al punto en que el mismo presidente de la comisión, ustedes, los partidos políticos, le han dicho, wow, pero espérate, tampoco así. Es demasiado. ¿Y qué con el tema económico, el financiamiento? No hay lugar a financiamiento. La ley, lamentable o beneficiosamente, es muy clara y dice que, y de hecho yo te voy a decir algo, lo hablamos en su momento cuando estuvimos hablando sobre eso, dice, yo creo que eso va a dotar de muchísima dignidad al proceso. Nosotros los candidatos independientes vamos a tener que hacer mibolsillo.com. Porque que Y en vamos a ese tener caso- vamos a tener Perdón. que ser bastante creativos, vamos a tener que volver a las rifas A del recaudar. PLD, Sí. en este caso ya no hay cepillito ni nada, pero bueno, trataremos de buscar apoyo de Claro. amigos para hacer cuestiones creativas, porque también para nosotros va a ser un reto adicional. Esta es una cultura política que está acostumbrada al DAO, a la logística. Entonces nosotros que vamos a tener que lidiar con estos partidos políticos que reciben miles de millones de pesos y nosotros en nuestra demarcación tratando de hacer el esfuerzo de convencer a la persona que apoyen el proceso, vamos a Eso tenerlo es mucho más difícil. porque la norma establece que el financiamiento es para los partidos políticos, claro, no es claro. para los candidatos. Bueno, no Correcto. tanto así, Javier, sino que el criterio es el desempeño en las elecciones anteriores. Sí, pero el como acceso dice a los fondos Javier, es para los partidos, no establece la ley, son dos temas. Es que no existía hasta diciembre. Sí, pero pero ya está. Establece que para los partidos y en un momento estaba por Mira, costumbre, básicamente. Yo te soy sincero, contrario a lo que expresa Lisette y muchas personas expresan, yo sí estoy de acuerdo con el financiamiento público a los partidos políticos porque la democracia cuesta. Y me gusta mucho que cuando se compromete el erario, cuando se compromete el presupuesto, te da un poder de fiscalización y te da un poder de... sí. En Estados Unidos Tú te se supone... No, en gracias Estados por Unidos- agregar eso es eso. cierto, en teoría. Porque aquí En nadie Estados- se ha enterado de Claro, cómo se gasta el no, dinero. voy más lejos. Pero además, perdóname, se buscaba con eso evitar Que que ahí viniera va, dinero ahí sucio. Y como quiera entra. Ahí voy. suelto. Pero Entonces, pero también oye otra cosa peor. La propia ley establece que el financiamiento de los fondos a esos partidos, los partidos está preestablecido cómo deben invertirse, incluyendo aspectos que hablan de un porcentaje específico La para lo que es la educación, formación sí. política, etcétera, pero no se regula. Correcto. Pero también me gusta un modelo que hay. Estados Unidos tiene dos aspectos que yo creo que nosotros deberíamos imitarlo y traerlo aquí al patio. ¿Tú sabes cómo es el financiamiento público en Estados Unidos? En Estados Unidos el erario también, o sea, hay. Pero el partido o el candidato puede decidir qué porcentaje accede del financiamiento público versus del privado. Por ejemplo, Obama en el año 2008 renunció al financiamiento público. ¿Por qué? Porque su candidatura despertó un nivel de recaudación tal. De hecho, en Estados Unidos se mide la popularidad y la simpatía de los candidatos y de los partidos en base a la recaudación. fondos que- Si tú claro. pero estoy hablando de que tienen que documentar Claro. $1, Porque $5, es $10, pública, la es donación es pública, transparente, Claro, exactamente. claro. Entonces creo que eso es muy interesante, que tú puedas acceder al financiamiento siempre y cuando tú tengas la opción, porque los nuevos o los pequeños o los que son independientes deberían tener acceso y gradual. Y lo segundo que también Estados Unidos tiene, con lo que hablábamos ahorita del método de Home, tú sabes que en Estados Unidos hay distritos, lo que aquí llamamos circunscripciones. Entonces imagínate qué chulo fuera
que, por ejemplo, aquí la circunscripción 1 del Distrito Nacional tiene representan 6 diputados. Pero con el método de Homs sale electo como el diputado número 6 una persona con menos cantidad de votos que uno que sacó más votos de otro partido. Entonces, mira cómo lo tiene Estados Unidos. Se subdividen esos distritos. Entonces, fíjate qué chulo fuera que la circunscripción 1 tiene 6 diputados. Vamos a dividirla en 6 distritos o en 6 demarcaciones. Y vamos a poner a todos los partidos a competir por un asiento, por una curul, pero en ese distrito, en esa demarcación. Y entonces el de Naco sabe quién es el de Naco, Piantini, Bellavista, etcétera. Pero nos hace falta cosas como país para poder lograr eso. Sí, claro. Nos hace falta un mayor nivel de institucionalidad, porque con el sistema actual que tenemos, un partido fácilmente te gana todas las 6 candidaturas diputaciones en sin una ningún tipo de De hecho, problema. hoy hay El que esté en el demarcaciones. gobierno te lo gana sin problema. Javier, hay 16 provincias, es decir, el 50% de la demarcación, en la que que todos tienen de a 2 diputados. Y todos son de un del mismo PRM. partido. Necesitamos invitarlos otra vez porque la conversación está demasiado buena. Yo iba a decir otra cosa y va a parecer que yo siempre soy el jabón en el sancocho, pero ya nos han mandado a cerrar porque tenemos otro tema y otro invitado que espera. Pero creo que el tema va para largo. Sí, y la y sociedad es bueno merece debatirlo más. que se produzca un debate tan respetuoso y tan enaltecedor. Así a la altura de, sí, claro, Y ese, claro. ese tema del financiamiento es un tema que merece que la sociedad lo conozca, Sí. porque creo que le restamos valor a la importancia que tiene el financiamiento a los partidos políticos y a los propios partidos políticos. ¿Cuál es el rol que juegan en la Javier, propia sociedad? perdóname por lo que te voy a decir, pero te lo digo y perdóname que te hable en primera persona, por experiencia propia y porque conozco la intríngulis del proceso. Aquí hay 3 temas que las cúpulas partidarias deberían dejar que lo decidan los congresistas, que son los que hacen el trabajo de campo y conocen la realidad de cada demarcación. Lo que pasa es que cuando se va a discutir el financiamiento, el método de selección de candidaturas y lo que tiene que ver con la organización interna del proceso de selección en los partidos, las cúpulas partidarias le bajan una línea a sus bloques legislativos y tiene que hacerse lo que diga la cúpula partidaria. Si dejaran que el legislador legislara con su espíritu propio, aunque a veces lo que pasa en Pedernales no es lo mismo que lo que pasa en el Seibo, pero que los legisladores de verdad, por motus propio, por conciencia, definieran esos temas, tuviéramos un mejor código electoral. Y yo creo que también tuviéramos una mucho mejor y más robusta democracia si pudiéramos ampliar el catálogo. Porque los legisladores, los diputados, los regidores, los alcaldes, los senadores, que son los que trabajan en campo la mecánica de la logística y de la ganancia de causa por sus votos, sobre todo con el voto preferencial del método de Homs y en la regiduría, tienen más conocimiento y conocen más cuál es la verdadera situación que la cúpula partidaria, pero la cúpula partidaria es que administra el Manda. proceso. Por eso uno no se siente representado. Señores, vamos a dejar abierta esa invitación para tratar el tema otra vez. Claro Por que mi sí. parte, cuando ustedes quieran. Y sé que Alberto también. Gracias de Un gran verdad. amigo. Y quedémonos con esa pregunta, ¿verdad? ¿Y si Sí. el próximo presidente es Es independiente? independiente. ¿Tú te imaginas? Gracias, Alberto Fiallo y Javier Ubiera.